Tom Riddle, mejor conocido como Lord Voldemort o el Señor Tenebroso, o quien no debe ser nombrado, fue el mago oscuro más poderoso de todos los tiempos, la mayor amenaza del mundo mágico. Y hoy vamos a hablar de sus orígenes, de su pasado, cómo fue que el joven estudiante de Hogwarts, Tom Riddle, terminó convirtiéndose en ese monstruo. Pero antes de arrancar con el video, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram @fanfictionoficial, donde publico diariamente las últimas noticias sobre cine y series. Su nombre completo era Tom Marvolo Riddle, y nació el 31 de diciembre del año 1926 en el orfanato de Bull, en Londres. Pero para entender mejor esta historia, tendremos que remontarnos un poco más hacia el pasado, a cuando su madre, Merope Gaunt, conoció a su padre, Tom Riddle Sr. Merope era una bruja descendiente de Salazar Slytherin que vivía junto con su padre y su hermano en un pueblo muggle llamado Little Hangleton al norte de Inglaterra. En ese pueblo también habitaba una familia muggle muy adinerada, los Riddle. Thomas y Mary Riddle tenían un hijo llamado Tom, un joven excepcionalmente atractivo. Merope estaba profundamente enamorada de Tom, pero sabiendo que un joven tan apuesto y adinerado como él nunca se fijaría en una chica de bajos recursos como ella, decidió echarle una poción de amor. Como resultado, Tom y Merope se casaron y huyeron juntos a Londres. Lo único que Merope se llevó fue un guardapelo que alguna vez perteneció a Salazar Slytherin. Un año después, Merope estaba embarazada y tomó la decisión de dejar de suministrarle la poción de amor a su esposo porque ya estaba cansada de vivir en una mentira y tenía la esperanza de que para ese entonces Tom estuviese verdaderamente enamorado de ella. Pero para su sorpresa, Tom sintió que despertaba de la peor de las pesadillas y lo único que hizo fue abandonarla y regresar con su familia a Little Hangleton. Como consecuencia, Merope cayó en una profunda depresión, incluso dejó de utilizar magia después del abandono. Por falta de recursos, vendió el guardapelo de Slytherin a Caractacus Burke, uno de los fundadores de la tienda Burchin y Burkes, por tan solo 10 galeones de oro. En la víspera del año nuevo de 1926, Merope llegó a un orfanato llamado Orfanato de Bull, donde dio a luz esa misma noche. Le dijo a la encargada del orfanato que su hijo se llamaba Tom Marvolo Riddle, Tom Riddle como su padre y Marvolo como su abuelo. Después de parir a su hijo, Merope se suicidó. Tom fue criado en el orfanato desconociendo totalmente su herencia mágica, al igual que sucedería muchos años después con Harry Potter. Las encargadas del lugar no eran muy cálidas con los niños y el orfanato era bastante pobre, por lo que Tom no tardó mucho en odiar el lugar. Si bien desconocía sus capacidades mágicas, el niño comenzó a darse cuenta de que podía hacer cosas que los demás niños no podían, como mover cosas con su mente, manipular a animales, lastimar a otros chicos cuando lo molestaban, o incluso comunicarse con las serpientes. Tom era un joven bastante sádico. En una ocasión, después de discutir con un niño llamado Billy Stubbs, ahorcó al conejo del chico colgándolo de las vigas del techo. También utilizaba sus habilidades para robarles objetos a los demás. En un paseo que los chicos del orfanato tuvieron a un prado, Tom llevó a Dennis Bishop y a Amy Benson a una cueva. Se desconoce exactamente qué sucedió allí dentro, pero después de aquel día, ninguno de los dos niños actuaba como antes, como si algo los hubiese traumado de por vida. A los 11 años fue visitado por un hombre llamado Albus Dumbledore, quien le contó la verdad de su naturaleza. Le dijo que ambos eran magos y que él era profesor en un colegio donde podían enseñarle a controlar sus habilidades. Ese lugar era Hogwarts. Como todos sabemos, Albus era una persona muy inteligente, por lo que pudo percibir el sadismo de Tom desde el primer momento. Por tanto, le aclaró que cosas como el robo estaban terminantemente prohibidas en Hogwarts. Tom aceptó asistir al colegio y días más tarde se dirigió al callejón Diagon por su cuenta, rechazando la propuesta de Dumbledore, quien se dispuso a acompañarlo. Entre otras cosas, compró su varita en Ollivanders, de 34 centímetros y cuarto de largo, de madera de tejo y con un núcleo de pluma de fénix, la cual provino de Fawkes, el fénix de Albus. Al llegar a Hogwarts, el sombrero seleccionador no dudó un segundo en asignarlo a Slytherin.
Al poco tiempo destacó por ser un chico muy educado, estudioso y entusiasmado por el conocimiento mágico. De esta forma se fue ganando la simpatía de todos los profesores, exceptuando al profesor Dumbledore, quien siempre lo tuvo entre ceja y ceja. En un punto, Tom comenzó a tener intrigas sobre su pasado y se interesó por averiguar quiénes eran sus padres. Debido a que su madre murió en un orfanato Muggle, supuso que el mago de la familia podría haber sido su padre, así que comenzó a buscar en todos los registros que existían en el colegio, pero no encontró nada acerca de Tom Riddle, por lo que tuvo que aceptar que lo más probable era que su padre nunca había asistido a Hogwarts. Entonces decidió investigar por el lado de su madre. Sabiendo que su apellido era Gaunt y que su abuelo se llamaba Marvolo, descubrió que su familia descendía de Salazar Slytherin. Entonces comprendió el motivo por el cual podía comunicarse con las serpientes, ya que Slytherin hablaba lengua Parcel. Antes de 1942, Tom descubrió que su padre era un Muggle y que los había abandonado a él y a su madre. Esto provocó en él un gran odio hacia su padre y hacia los Muggles en general. Varios compañeros suyos del colegio, que compartían esa visión de superioridad sobre los Muggles, comenzaron a seguirlo. Con ellos causó varias atrocidades en el castillo, pero nunca fueron descubiertos. Tom nunca los consideró amigos, sino seguidores. En esta época también fue cuando creó el seudónimo de Lord Voldemort, ya que no quería llevar el nombre de su padre Muggle, quería uno nuevo que provocara terror al pronunciarlo. Siendo el heredero de Salazar Slytherin, Voldemort se propuso encontrar la Cámara de los Secretos, donde Salazar ocultó a una bestia que al ser liberada por su heredero asesinaría a todos los Muggles, o sangre sucia como él los llamaba, en el castillo. Gracias a sus dotes como mago y a su vasta inteligencia, en su quinto año en Hogwarts logró localizar la entrada a la cámara y liberó a la bestia, que resultó ser un basilisco. La gran serpiente solo asesinó a una estudiante, Myrtle Warren, mejor conocida como Myrtle la Llorona, pero esa muerte fue suficiente para que el entonces director del colegio, Armando Dippet, tomara la decisión de cerrar la escuela, salvo que se detuviese al culpable. Pero para Tom, Hogwarts era su hogar. Él amaba el castillo y no quería regresar al orfanato, por lo que decidió culpar a un alumno de tercer año de haber abierto la Cámara de los Secretos. Ese joven era Rubius Hagrid. Hagrid siempre fue muy amante de las criaturas mágicas y en ese entonces ocultaba en un baúl a una acromántula llamada Aragog. Voldemort lo acusó, alegando que Aragog era la criatura que Hagrid había liberado de la cámara. Desgraciadamente, el director Dippet expulsó a Hagrid, rompieron su varita y Tom fue premiado por servicios especiales al colegio. El único que no le creyó a Voldemort fue el profesor Dumbledore, que convenció a Dippet de que Hagrid pudiera seguir viviendo en los terrenos del colegio como aprendiz de guardabosques. A sus 16 años, fue a visitar la casa en la que vivía su madre en Little Hangleton y allí se encontró con su tío, Morfin Gaunt, el hermano de su madre. Su tío le contó la historia de sus padres y que Tom Riddle Sr. seguía viviendo allí en el pueblo, en la mansión de su familia. Entonces Tom aturdió a Morfin, robando su varita y un anillo que pasó de generación en generación en la familia Gaunt. Con toda su furia y sadismo, Tom se dirigió hacia la mansión Riddle y asesinó a su padre y a sus abuelos. Luego hechizó a su tío Morfin para que pensara que él fue quien los asesinó. Entonces su tío confesó su crimen y fue orgulloso a Azkaban, lamentando únicamente haber perdido su anillo familiar. Voldemort siempre consideró a la muerte como una debilidad humana que podía ser superada con magia. Es por eso que en un principio pensó que su madre era Muggle, ya que había muerto y, según él, siendo una bruja podría haberlo evitado. Durante mucho tiempo buscó la forma de alcanzar la inmortalidad hasta que en su sexto año en el colegio encontró una magia altamente oscura en la sección prohibida de la biblioteca llamada Horrocruxes. Un Horrocrux es un objeto en el cual un mago puede esconder parte de su alma. Para esto se debe dividir el alma asesinando. Siendo el 7 el número mágico más poderoso, se propuso dividir su alma en 7 Horrocruxes. El primero que creó fue con el anillo de la familia Gaunt que le robó a su tío. El segundo fue con su diario escolar como muestra de su amor por Hogwarts.
Además, logró persuadir al fantasma de Helena Ravenclaw, la Dama Gris, hija de Rowena Ravenclaw, para que le revelara la ubicación de la diadema de su madre, la cual se encontraba oculta en los bosques de Albania, que iría a buscar años más tarde. Después de su último año en el colegio, Tom solicitó al director Dippet si podía ocupar el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, pero el profesor Dumbledore le aconsejó al director que no lo contratara. Entonces Dippet negó su petición, alegando que aún era muy joven para ejercer como profesor. Entonces comenzó a trabajar en Burge & Burkes, una tienda de objetos y antigüedades relacionados con la magia negra. El señor Burke, su jefe, lo envió a que le diera una visita a una anciana llamada Hepzibah Smith, una descendiente de Helga Hufflepuff, que poseía muchas reliquias de alto valor, para que intentara conseguirlas. En su colección poseía una copa que perteneció a Helga Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin, que una vez perteneció a la madre de Tom. Voldemort asesinó a la señora Smith y hechizó a su elfina doméstica para que creyera que ella fue quien la asesinó. Entonces utilizó la copa y el guardapelo para crear su tercer y cuarto Horrocrux. Poco a poco, la creación de los Horrocruxes fue deformando su apariencia física, convirtiéndose en algo inhumano. Después de esto, renunció a su trabajo y estuvo desaparecido por casi 10 años. A sus 25 años, tomó de manera definitiva el nombre de Lord Voldemort, dejando atrás a Tom Riddle. Fue en busca de la diadema de Rowena Ravenclaw con la información que obtuvo años atrás de la Dama Gris, creando así su quinto Horrocrux. En estos años volvió a juntarse con sus seguidores del colegio, a los que comenzó a llamar mortífagos, y juntos se organizaron para asesinar a magos nacidos de muggles, los sangre sucia o traidores de la sangre como ellos los llamaban. La creación de los 5 Horrocruxes llevó a Voldemort a la inestabilidad mental y a convertirse en un monstruo. Para fines de los años 50, Voldemort parecía una mutación entre un humano y una serpiente. Entonces, Voldemort tuvo intenciones, una vez más, de ejercer como profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, pero Dumbledore, que para ese entonces ya era el director, volvió a negar su petición, diciéndole que estaba al tanto de las cosas que estaba haciendo y no se lo permitiría. Voldemort aprovechó su encuentro con Dumbledore para esconder la diadema de Ravenclaw en el castillo y se marchó enfurecido. Se dice que maldijo el puesto de defensa contra las artes oscuras para que ningún profesor durara más de un año en él. A partir de aquel día dejó de considerar a Hogwarts su hogar y solo quería destruirlo. Y hasta acá llegamos con la primera parte de esta historia. Esperen la segunda parte la semana próxima. Un saludo.